de Facundo Rendo hace una pregunta que no es tan absurda. ¿Por qué a lo largo de la historia tantas sociedades que nunca tuvieron contacto entre ellas mantenían leyes y costumbres que discriminaban a las mujeres? Por la función biológica inevitable de las mujeres hasta hace 50 o 60, 80 años. No, 60 años. Es decir, las mujeres parían. Esto les imposibilitaba un montón de cosas, no solo durante el embarazo, sino durante los años formativos de los pequeños. Es decir, las madres tenían que cuidar a los niños. Pues los papás se iban a la guerra o se iban a trabajar al campo. Bueno, las mujeres trabajaban en el campo, cuidado aquí. En el medievo europeo las mujeres trabajaban, pero vamos, se deslomaban en el campo tanto como los hombres. Pero no podían ir a la guerra, por ejemplo, ¿no? ¿Con quién dejas a los niños? Si ese problema lo tienen ahora algunas para ir al yoga, y es cierto, no le estoy diciendo en son de broma, es decir, compatibilizar tu vida con la educación de los niños. Pues antes nadie pensaba en compatibilizar nada, estás allí, ahí no te mueves, y si ya tuviste uno, pues vamos haciendo otro. El sino biológico de las mujeres llevó a una serie de consideraciones similares en todas las culturas porque cumplían la misma función en todas las culturas. Lógicamente, esto no es una cuestión cultural, es una cuestión biológica. No siempre se consideró que las mujeres fueran inferiores cognitivamente o moralmente. Esto es un asunto más bien del siglo XVIII-XIX, porque a lo largo de la historia hubo reinas y hubo mujeres que fueron asesoras de monarcas y de emperadores, y se consideraba que pues, eran enormemente inteligentes, y basta leer Las Mil Noches y una Noche para impresionarse ante la sabiduría de Sherezada, por ejemplo, ¿no? Entonces también esa visión decimonónica tampoco fue la norma a lo largo de toda la historia, pero a lo largo de toda la historia hubo la idea, primero, si yo me quiero reproducir, necesito una mujer. La mujer pasa a ser considerada propiedad de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque yo quiero tener la certeza de que mis hijos son míos. Sabemos que más o menos el 30% de los niños que nacen no son hijos de su papá. Pero no hablemos de eso. Quiero tener la certeza de que mi hijo sea mío. Por lo tanto, una vez que tengo a mi mujer, la pongo en un sitio donde yo la pueda controlar. Porque si no, vuela el Espíritu Santo y me hace un niño, ¿no? Esto es lo que se veía como lo normal en condiciones socioculturales, económicas y políticas radicalmente distintas a las que se viven en la actualidad o desde la Revolución Industrial. Entonces, no es raro que se tuvieran costumbres o visiones similares. Lo que es raro es que se mantengan hoy. O sea, piensa en otro fenómeno muy parecido. La esclavitud se desarrolló en muchísimas culturas sin relación entre ellas. Tenían esclavos, los griegos tenían esclavos, los aztecas tenían esclavos, los celtas tenían esclavos, los romanos tenían esclavos, los griegos tenían esclavos, los chinos tenían esclavos. ¿Por qué? Bueno, porque es un desarrollo lógico de si tengo poder para que otro haga las cosas por mí, si le rompo la cabeza si no lo hace, pues ya no trabajo yo. Lo raro es que hoy haya gente que defiende la esclavitud, como por cierto, candidato a gobernador de Carolina del Norte en los Estados Unidos, que es negro, pero dice que si volviera a la esclavitud él compraría a algunos. Parece que no se dio cuenta que probablemente al que venderían sería a él.